Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto apartado de la unidad 2. En este apartado vamos a hablar de los climas y los paisajes de España. Bueno, en primer lugar, hay que decir que España, nuestro país, presenta una gran variedad de climas y de paisajes, aunque la mayor parte del territorio va a predominar el clima mediterráneo. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima de nuestro país? Bueno, en primer lugar, la latitud. Nuestra península ibérica se encuentra en la mitad sur de la zona templada. Por lo tanto, tenemos en su gran mayoría vamos a tener climas templados, ¿vale? Pero esta latitud también explica que haya una sucesión de diferentes estaciones, en este caso también de estaciones intermedias, como es el otoño y la primavera, y también caracteriza también la elevada insolación, es decir, el sol tiene una gran presencia en nuestro clima. Caso aparte es el de Canarias, en el que se ubica en una latitud subtropical. Las Islas Canarias están muy cerca del trópico de Cáncer, por lo tanto tiene unas condiciones muy características. En este caso se trata de unas temperaturas suaves y muy poco contrastadas, es decir, hay muy poca diferencia entre los meses de invierno y los meses de verano. ¿De acuerdo? Otro de los factores es la ubicación. Nuestro país se encuentra entre el continente africano al sur y el final del continente europeo. Por otro lado, está también rodeado, por un lado, del Océano Atlántico, en el oeste y el norte, y en el este tiene el mar Mediterráneo. Esto genera que haya una más facilidad a la hora de entrar masas de aire, tanto frías como cálidas, y también de perturbaciones que provienen del Atlántico y del Mediterráneo. La influencia del mar es otro de los factores, ya que la mayoría de las costas, nuestro país está rodeado de mar y las temperaturas o las costas peninsulares, así como los archipiélagos, las temperaturas va a hacer que sean más suaves. Recordad que cuando estuvimos hablando de la influencia del mar, de ese factor de influencia del mar, dijimos que lo que solía pasar es que en esas zonas costeras las temperaturas se atenuaban más, ¿vale? Eran más suaves y, por lo tanto, poco contrastadas a lo largo del año. Es decir, hay poca diferencia entre los meses de verano y los meses de invierno, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el interior, digamos, en el interior peninsular, va a incidir más ese factor de la continentalidad, ¿de acuerdo? La amplitud térmica va a aumentar y digamos que en estas zonas interiores, aunque siguen siendo de clima mediterráneo, vamos a ver que em, esa ubicación lejos de las costas va a generar que haya más contrastes de temperatura, ¿vale? Entre unas fechas invernales y las fechas veraniegas. Bien, finalmente el último de los factores es el relieve. El relieve, como todos sabéis, hemos dicho que la altitud es un gran factor. En este caso, lo que hace es, cuanto mayor es la altitud, van a disminuir las temperaturas y va a provocar también un aumento de las precipitaciones. Además de este factor, la orientación de esas cordilleras que tenemos en nuestra península ibérica va a provocar grandes diferencias entre las zonas de umbría y las zonas de solana, así como de barlovento y sotavento, es decir, la influencia de esos aires, dependiendo de donde estemos ubicados. Si estamos ubicados a barlovento o a sotavento, pues vamos a tener un clima, una incidencia mayor o menor de las masas de aire o de la humedad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los sistemas montañosos, las cordilleras de nuestro país van a actuar como una especie de muralla, en muchos casos, que va a dificultar el paso de las masas de aire y de los frentes borrascosos, ¿de acuerdo? Bien, una vez visto esto, vamos a hablar de los diferentes climas de nuestro país. Vamos a empezar con el clima oceánico. El clima oceánico, como podéis ver en este mapa, se sitúa en la fachada norte peninsular, zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra. Y bueno, ¿por qué se caracteriza? Pues tiene las características de un clima oceánico, ¿vale? Básicamente va a tener unas temperaturas suaves, unas temperaturas moderadas a lo largo de todo el año, ¿vale? En este caso vamos a hablar de una serie de inviernos frescos y de veranos suaves. Las precipitaciones van a ser abundantes durante todo el año y regulares. Estamos hablando de un total anual de unos 800 milímetros anuales. Por lo tanto, vamos a ver cómo llueve constantemente a lo largo de todo el año. Y finalmente, la vegetación más característica de esta zona va a ser el bosque caducifolio, en su mayoría de robles, y otras especies como por ejemplo las hayas y los prados.
Este es un ejemplo de climograma de esta zona oceánica, es el climograma de la ciudad de Santander y como podemos ver, el contraste de temperaturas es bueno, que hay una pequeña curva, no hay una gran acentuación de esta curva, por lo tanto, podemos hablar de unas temperaturas suaves a lo largo del año. ¿De acuerdo? Las precipitaciones, como veis aquí, están representadas con esas barras y podemos ver que las precipitaciones son muy abundantes, ¿vale? Estamos hablando de 1215 milímetros a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Y como os decía, las principales especies que nos vamos a encontrar, las principales especies arbóreas van a ser el roble, el castaño y la haya, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente clima que vamos a ver es el clima mediterráneo litoral. ¿Vale? Recordad que el clima mediterráneo lo vamos a ver en dos fases. En primer lugar, ese clima mediterráneo que está más cercano a la costa, que va a tener más influencia marítima, lo vamos a llamar clima mediterráneo litoral. ¿Vale? Como podéis ver, afecta aquí a la zona sur de la provincia de Extremadura, la mayoría de la zona de Andalucía, Murcia, la costa de la Comunidad Valenciana y la costa de Cataluña, así como los archipiélagos. Y también incluiríamos en este clima a Ceuta y a Melilla. ¿Vale? Las temperaturas de este clima van a ser, pues bueno, se caracterizan básicamente por tener eh, unos inviernos frescos y unos veranos cálidos. ¿Vale? Las precipitaciones van a ser abundantes, sobre todo en los meses de otoño y en primavera, ¿vale? Estamos hablando de unos 700 y unos 300 milímetros anuales. En este caso estamos hablando de una gran influencia de las inestabilidades que provienen del mar Mediterráneo y de vez en cuando se producen esas gotas frías, esos picos en las precipitaciones que inciden en el sureste español, ¿vale? En toda esta zona. Este es un climorama de la ciudad de Alicante y como podéis ver, bueno, pues no llueve tanto. Hay unos picos que se producen en esos meses de otoño, como por ejemplo podéis aquí ver en el mes de octubre, pero y vamos a ver también cómo las temperaturas son más acentuadas, ¿vale? Estamos hablando de unos mínimos de unos 11 grados más o menos y unos máximos de unos 25 grados más o menos, ¿vale? En el mes de agosto. Eh, Como os podéis fijar aquí, tenemos un huequecito, es decir, vemos que las precipitaciones están por debajo de la línea de las temperaturas. Cuando existe esto, estamos hablando de un momento de aridez, un momento de sequía, ¿de acuerdo? En el cual las precipitaciones van a estar por debajo de las temperaturas. Siempre que aparezca esto en un climograma, debemos de señalar que hay momentos de sequía, ¿vale? O aridez. Bien, vamos a hablar ahora del clima mediterráneo continental, ¿vale? A medida que nos alejamos del océano, la influencia del mar va a ser menor. Por lo tanto, vamos a hablar de un clima, que, aunque es mediterráneo, pero que tiene un factor de continentalidad, debido a esa lejanía de la costa. Estamos hablando de las dos Castillas, de Madrid, de La Rioja, estamos hablando del sur de Navarra, del sur del País Vasco, una pequeña parte de Cantabria, el norte de Extremadura, una pequeña parte de Andalucía, del noreste de Andalucía, el interior de Cataluña, todo Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana, y así como el interior también de la región de Murcia. En estas zonas vamos a ver que las temperaturas, bueno, pues vamos a tener inviernos frescos, vamos a tener unas temperaturas más extremas, muy bajas en invierno y altas en verano. Es un clima más contrastado, vamos a tener más contrastes que respecto al clima litoral, mediterráneo litoral. Vamos a ver que aquí se producen más contrastes. Respecto a las precipitaciones, van a ser más abundantes, oscilan entre los 400 y los 600 al año, ¿vale? Y las precipitaciones más abundantes se van a dar en los meses de otoño y la primavera. Aquí tenemos un climograma de la ciudad de Toledo, es clima mediterráneo continentalizado y podemos ver que tiene rasgos similares, pero en este caso hay más contrastes, ¿vale? La curva, como podéis fijar, la curva de temperatura se muestra mucho más acentuada, ¿vale? Os voy a poner el climograma de la ciudad de Alicante para que podáis contrastar. Veis aquí, la curva es más suave, mientras que en el Mediterráneo continentalizado, en el interior, esa curva se acentúa mucho. ¿Vale? En ambos casos vamos a ver cómo hay unas precipitaciones similares y en ambos casos hemos visto que hay aridez, ¿de acuerdo? En los meses de verano, los meses de junio, julio, agosto y septiembre, las precipitaciones quedan por debajo de esa curva
de temperatura, lo que indica esa aridez. Las principales especies van a ser la encina, el alcornoque y las plantas arbustivas, en este caso como el tomillo, el romero, etc. Seguidamente vamos a hablar del clima de montaña. El clima de montaña va a coincidir con aquellas cumbres, las cordilleras más elevadas de nuestro país, ¿vale? ¿Y qué características van a tener? Básicamente, pues estamos hablando de temperaturas, bueno, de inviernos muy largos, temperaturas frías, ¿vale? A medida que ascendemos, que aumentamos esa altitud, vamos a tener menos temperatura. Los veranos, por lo tanto, van a ser muy cortos y muy frescos, ¿vale? ¿Qué ocurre con las precipitaciones? También decíamos que a medida que aumentamos esa altitud, vamos a encontrar una mayor incidencia de las precipitaciones. Por lo tanto, vamos a tener unas precipitaciones abundantes. Y muchas veces, sobre todo en esos meses, en esos momentos en los cuales las temperaturas son bajo cero, son negativas, vamos a encontrar que esas precipitaciones son en forma de nieve. Finalmente, la vegetación. La vegetación en este caso se va a encontrar escalonada por pisos, ¿de acuerdo? Hay ciertas especies que se adaptan mejor a la temperatura de ciertas zonas y a la humedad de ciertas altitudes, por lo tanto, a medida que vamos ascendiendo nos vamos a ir encontrando diferentes especies vegetales, ¿vale? Bosques caducifolios, prados, coníferas y en las zonas de cumbre nos vamos a ver sobre todo zonas de nieves perpetuas, ¿de acuerdo? Bien. Este es un climorama de Navacerrada, en Madrid. Es una zona que está a una altitud de 1888 metros. Y como podéis ver, bueno, pues temperaturas frías, ¿vale? Y con máximos de 15-16 grados en los meses de verano y precipitaciones muy abundantes, ¿vale? Aunque en este caso, durante ese año, en este climorama se muestra un momento de aridez, un momento de sequía que se produce en el mes de agosto, ¿de acuerdo? Pero por norma general vamos a ver que llueve bastante, llueve más de 1.325 milímetros al año y que la temperatura media es de 6,4 grados, ¿vale? Son temperaturas frías, frescas en este caso, ¿de acuerdo? El último de los climas que tenemos que ver en nuestro país es el clima subtropical. En las Canarias vamos a ver cómo se produce este clima. Ya hemos dicho que esta cercanía al trópico de Cáncer, a esas latitudes más cercanas a las zonas cálidas, van a generar un clima muy característico. En este caso, el clima subtropical. Las temperaturas de este clima subtropical van a ser suaves durante todo el año, ¿vale? Van a haber pocos contrastes entre los meses de verano y los meses de invierno. Y las precipitaciones se van a concentrar sobre todo en invierno y dependiendo de la altitud y la disposición de la isla, vamos a ver que tienen mayor incidencia. La vegetación, bueno, la vegetación es muy característica. Hay una serie de especies endémicas en esta zona. Especie endémica quiere decir que es autóctona de esta zona, como es el caso de el drago, la palmera canaria, ¿vale? Y especies como la laurisilva y las coníferas, ¿vale? Que van a estar presentes en estas islas. El climograma de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Como podéis ver, bueno, pues aridez durante todo el año, la incidencia de las precipitaciones totales son muy bajas, son 118 milímetros durante todo el año. En el climograma podemos ver que quedan por debajo de la curva de temperaturas, por lo tanto vamos a hablar de que es un clima árido, ¿vale? Es un clima con escasez de agua, ¿de acuerdo? Y las temperaturas también podemos observar que la curva, aunque está presente, es muy poco pronunciada. Eso quiere decir que tiene muy poco contraste, es decir, que estamos hablando de ese factor de cercanía, esa latitud cercana a los trópicos va a generar que las temperaturas sean elevadas, una temperatura media anual de 20 grados, y poco contrastadas durante todo el año. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos.